Buenas tardes, bienvenidos a todos al primer conversatorio que estamos celebrando dentro de la celebración o conmemoración del 30º aniversario luctuoso del compositor mexicano Manuel Enríquez, que ha sido una gran coincidencia además que se une al 30º aniversario de fundación del Centro Nacional de las Artes. Agradezco al CENART y a la Biblioteca Nacional de las Artes por la oportunidad de presentar este homenaje a un músico mexicano que ha sido el precursor de la vanguardia de la música nueva mexicana en México y que en esta ocasión vamos a compartir con ustedes las experiencias, las vivencias y el conocimiento de tres grandes invitados, grandes personalidades, queridísimos amigos y compañeros en la lucha de la música mexicana con Manuel Enríquez. Estoy muy agradecida que hayan aceptado, que estén aquí con nosotros, porque estoy segura que lo que nos van a compartir es algo que en algunos casos será inédito para los oídos de mucha gente, de mucho público, de la audiencia y de la gente que nos esté viendo por la transmisión en vivo. Y bueno, vamos a hablar en esta ocasión, en el primer conversatorio, de Manuel Enríquez, el precursor. Quiero empezar presentando a la doctora Eugenia Revueltas, quien es una gran personalidad que tal vez no necesita mucha presentación, pero de todas maneras yo quiero hacer una muy pequeña semblanza de su gran currículum y decirles que la doctora Eugenia Revueltas Acevedo es una investigadora y docente mexicana, doctora en Letras Españolas e Iberoamericanas por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Sus áreas de interés son la semiótica del teatro, la narrativa mexicana contemporánea y las relaciones entre la historia y la literatura. Ha sido acreedora de varias distinciones, entre ellas el Premio Universidad Nacional por labor docente en Humanidades, la distinción al mérito editorial y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Ha publicado numerosos artículos, ensayos y libros. Actualmente es profesora titular de carrera en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Entre otras distinciones, posee el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Michoacán, de la Asociación Internacional de Hispanistas, de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina y del Consejo Académico Interno del Colegio de Letras Hispánicas. Pero sobre todo, Eugenia Revueltas es un gran ser humano, una gran amiga y fue una compañera en el viaje de la música nueva mexicana con Manuel Enríquez. Le cedo la palabra a la maestra Eugenia Revueltas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Olvídense todos los premios y eso, ¿no? Estamos en un conversatorio. Y de esto del conversatorio, y sobre todo cuando es un homenaje, son dos sensaciones. Uno, la primera de gozo. ¡Ay, qué bueno, le vamos a hacer un homenaje! Y la segunda, de tristeza. Yo nunca quisiera que se murieran aquellos que homenajeamos, y menos cuando son mis amigos muy queridos, gente que de veras he apreciado. Y entonces se combinan las dos cosas, el gozo por el reconocimiento y la tristeza por la pérdida. Pero como aquí estamos para lo otro, quiero decirles que sí, mi encuentro con Manuel fue por los años 50. Un día me invitaron a un concierto que era en la Escuela de Música Nocturna, una pequeña escuela que estaba ahí en la Plaza de Santo Domingo, en las calles de Cuba. En las calles de Cuba. Y ahí fui. Y de repente era música de cámara y estaban tocando en ese momento un cuarteto de Revueltas. Y seguimos el concierto y me caía bien este joven músico que estaba ahí, y entonces ya se acabó el concierto, nos saludamos
Y a partir de ese instante nos hicimos muy, pero muy amigos. Fiestas, reuniones, discusiones, tomar enchufas, cosas de tortas en López, en fin, todo ese, y sobre todo charlas. Siempre pudimos charlar. Pasado un tiempo, eso fue la característica fundamental de Manuel: cambiar, iniciar, abrir nuevas puertas. Y entonces la primera y muy importante fue la nueva música. Vieran ustedes, al principio se dieron los conciertos en una pequeña sala de conciertos que estaba en la calle de Puebla. Siempre los que íbamos nos hacíamos así, porque éramos los amigos de los músicos, ya llegamos, pero fue creciendo. La gente fue aceptando que había otra forma de hacer música, otra propuesta sonora, y ahí éramos 2, y éramos 3, y éramos 5, y llegamos a ser, no muchos, pero sí bastantes. Y era interesante, Raúl Cosío, toda una serie de jóvenes músicos que empezaron a cambiar. Unos seguían con un fuerte sentido de aprecio por el nacionalismo, pero otros ya buscaban nuestras experiencias sonoras que enriquecerían. En esos momentos, y pasado un tiempo, si yo recordaba y lo platicaba con mi hijo, que la música seguía. La situación en el 68 cada día se hacía más difícil, pero las actividades, yo que no soy nada deportista, lo que sí gocé de las Olimpiadas fueron las Olimpiadas culturales. Esas sí, qué bonitas fueron, ¿a poco no? Hermoso. Yo me acuerdo cuando un día me decía mi maestro Luis Ríos: mire, Eugenia, es que no nos quieren a nosotros. ¿Por qué? Porque mira, al Rafael ese, la Alameda, con toda amplitud, y a nosotros los poetas en el lugar de Ángela Peralta, y nos daban un cafecito, nada más. Y entonces un día hubo una exposición de un poeta ruso que iba a contar y a cantar, porque eso hizo finalmente, una de sus obras, Babillar, más impresionantes. Y estábamos oyéndolo. Nos habían dado el papelito para saber de qué trataba el poema, pero el ruso es una lengua tan bella que ya no necesitaban, y este muchacho Eugenio Tuchenko empezó a recitar, de tal manera que ya no importaba y todos estábamos casi con lágrimas en los ojos. Esas experiencias iban enriqueciendo nuestra amistad, y venía, y él me hablaba de algún concierto. Él tuvo, y tiene, la suerte de tener a su lado 2 mujeres espléndidas, de las que he sido y soy amiga. En un lado, en el principio, Rita, y después mi amiga querida, ella. Pero las 2 fueron espléndidas, propiciando en el primer momento y en el último momento el trabajo, abriendo puertas a las amistades y todo. Y eso quería decirlo. Bueno, y entonces un día seguían los conciertos de la música moderna y contemporánea, más bien, contemporánea, y entonces el concierto fue no sé en dónde fue, porque fue cerca de Chapultepec, y ahí vamos. Las obras eran lo más refinado de la música contemporánea. Afuera eran las presas, los golpes, ya del 68 en pleno, y me acuerdo que estaba una obra en donde el violinista empezó tin, 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 y tomó su violín y ¡chas!, que lo rompe. Era la parte fundamental. Y otro que tocaba el piano sin tocarlo, y daba una nota. En fin, eran cosas así. Y de repente empezaron a tocar
armónicamente. Trariraram, trararin, tam. Y se oyó una especie de, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué tranquilidad! Y nos quedamos asombrados de eso. Realmente, él tenía porque no se consolaba, no era su propósito solo beneficiarse él con estos cambios, sino tenía una de invitar a sus compañeros a participar y todo. Yo recuerdo también de estas actividades espléndidas, musicales, intelectuales y todo, la Casa del Lago. La Casa del Lago en ese momento era espléndida. José Antonio Alcaraz, nuestros amigos, los pintores, los músicos, los de teatro, todos hacían, y la música. Era el lugar donde se hacían las vanguardias. Ahí vimos a Ionesco, ahí vimos muchas obras del absurdo, ahí oímos mucha música contemporánea y todo. Y la gente que va los domingos a la Casa del Lago se iba sintiendo atraído e iba ampliándose todo este mundo, todas estas cosas. Finalmente al director en turno hubo un problema en la universidad y lo expulsaron y se fue a Veracruz y allá estuvo nuestro amigo. Y un día le hacen un homenaje y ahí vamos Manuel y yo y muchos otros, porque la Casa del Lago fue fundamental en la cultura mexicana de ese momento. Y fue eso, y cantaron y tocaron, y ahí íbamos para arriba y para abajo en Veracruz. La música contemporánea. ¿Qué más hizo? Yo me acuerdo, y eso fue muy importante también, que cuando llegó a ser director del conservatorio, también lo modificó. Ya todo envejece, nosotros envejecemos, pues como no también, las instituciones también envejecen. Y él empezó a cambiar planes, a decir esto, a propiciar a los alumnos y todo. Algunos sí se quejaban, y yo me acuerdo haber tenido una discusión porque decían, no, es que siempre está en Europa. No, no es cierto, no está siempre. Está cuando lo llaman, cuando lleva música mexicana contemporánea, cuando discute. Eso era. No pidan ustedes porque estamos en un conversatorio. ¿Tú qué opinas pues de esa cosas, labor de...? Pero quizá mejor termine, doctora, y luego ya sigo con mis... Bueno, pasamos con Margarita. Entonces yo ya... Y luego regresamos otra vez. Regresamos. Sí, sí. Bueno, pues después de escuchar a la querida doctora Eugenia, vamos a cederle la palabra a la querida maestra y gran amiga Margarita Pruneda. Margarita, además de una talentosísima cantante, es licenciada en Letras Clásicas por la UNAM. Inició sus estudios musicales en la Ciudad de México bajo la instrucción de Fanny Anitúa, Eulalia Ruiz y Hildegard G. Ordóñez. En 1968 obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Canto organizado por la Embajada Alemana en México y la Sala Chopin, siendo becada para estudiar en la Academia Musical de Detmold, Alemania. Continuó sus estudios en Toronto, Canadá, y a su regreso a México en 1978 interpreta el papel de Amor en el Orfeo de Gluck, en el Teatro Juárez de Guanajuato. Alternó ópera y comedia musical en la Ciudad de México. Asimismo, se presentó en escenarios de Estados Unidos, Cuba, Canadá y Alemania. Participó en los estrenos de óperas en México como The Rex Progress, Stravinsky, El gato con botas de Javier Monsalvat. Hizo el estreno de óperas de compositores mexicanos como La mujer y su sombra de Miguel Alcázar, La hija de Rappaccini de Daniel Catán y Orestes parte de Federico Ibarra. Además del estreno de la obra de Manuel Enríquez, Manantial de Soles, con textos de Octavio Paz. La Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música la nombró Mejor Cantante del Año en 1983. Participó en diferentes festivales de música en México, como el Festival de Primavera en Oaxaca, entre otros.
Entre sus mejores grabaciones figuran las canciones de Carlos Chávez con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Eduardo Mata, las canciones de Silvestre Revueltas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dirigida por Herrera de la Fuente, y las canciones de Candelario Huízar con acompañamiento de piano. Y aquí presento a la maestra Margarita Pruneda. Muchas gracias, buenos días. Y creo que en estas grabaciones falta la nuestra, maestro. Yo no pasé la información. Bueno, es que es mucho más, pero esto es una breve semblanza para que la gente se interese y busque toda la información sobre ustedes. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Susana. Pues sí, el maestro y yo grabamos Manantial de Soles, pero después de la maravillosa elocuencia de la doctora Revueltas y que nos estaba planteando este mundo musical mexicano tan extraordinario de los 60s. Yo en aquel entonces era muy joven, pero esto de la Casa del Lago y todo esto resuena en mi mente muchísimo. Rompieron un piano, hicieron una serie de cosas y desgraciadamente pues no estaba yo todavía en ese ambiente, pero me enteraba muy bien. Yo conocí a Manuel en los 80s, ya no sabría qué año, quizás a finales de los 70s, y fue también en un concierto. Yo iba a cantar, ya no sé qué canciones, acompañada por la maestra Erika Kubachek, una gran personalidad de la música en México, y me dijo: oye, ¿ya sabes que va a tocar Manuel Enríquez? Yo, no, así es que cuidado. Lo vimos, recuerdo muy bien, estábamos entre piernas en el teatro, lo vimos entrar. Traía una camisa verde esmeralda que hacía juego con esa mirada de rayo de color que tenía, los ojos entre azul y verde, maravillosos. Tocó el violín espléndidamente. Desgraciadamente no sé qué obra, no lo recuerdo, pero a él lo recuerdo muy bien así. Y yo ya no sé ni cómo salí a cantar, porque estaba tan impresionada con aquello que había visto, que pues bueno, dije, pues ahí voy, Dios mío, ayúdame después de este señor que tocó tan maravillosamente. De allí en adelante nos fuimos encontrando en diversos foros, en diversos lugares, porque tuve la ventaja de que muchos compositores me honraron con darme obras para estrenarlas, para cantarlas, para grabarlas. Tuve ese gran honor. Pero además tuve el honor, como dice la doctora Revueltas, de que al lado de aquel hombre tan impresionante, aquel compositor tan maravilloso, había una chica jovencita, sumamente interesada, que le hacía un ambiente maravilloso a Manuel, nos permitía acercarnos a aquel hombre porque ella era la calidez en persona y nos permitía abordarlo. Y esa era Susana. Esta Susana que vimos en la foto en el periódico del Reforma, que sale tan jovencita con su cabello tan hermoso, esa era Susana. Entonces empezamos a hacer mancuerna, sobre todo con ella, porque ella quedaba un poquito más a nuestra altura que Manuel, siendo Manuel después de todo un hombre absolutamente accesible, muy encantador, pero yo no dejaba de pensar todo el tiempo, este señor está ocupando la silla de Schoenberg, el maestro en Europa, la música mexicana, él es el que está rompiendo fronteras, él es el que la está llevando más allá.
y un poquito nos agarra de la mano a nosotros para ver que pues nuestra cortina de nopal la rompemos y nos vamos más allá con otro lenguaje, con otro espíritu, con una gran presencia y con una gran seguridad, que fue lo que él tenía. Él nos representaba en el extranjero como el gran compositor que era. Entonces, pues en medio de esta admiración, resulta que recibo la invitación para estrenar Manantial de Soles. Bueno, imagínense lo que pensé. Manuel, ya voy a cantar su obra. Platiqué con él, lo vimos, leí el poema que es verdaderamente extraordinario de Octavio Paz. Recibí la partitura, que aquí la tengo, claro, con nuestras posibilidades económicas. La partitura estaba así, aquí está anotada, y recibí esta partitura. Y pues a abordarla, ¿no? A trabajar aquí, a leer. Y me di cuenta de que efectivamente, siendo un precursor, este precursor no trataba de serlo a ultranza, no trataba de serlo a pesar de, no trataba de abusar de la voz, de los instrumentos, del momento, de tener que treparnos encima del piano y darle a las cuerdas como alguna vez lo llegué a hacer. No, él no. Él era un precursor, efectivamente, pero me entrega a una soprano una obra perfectamente cantable. Se podía cantar. El uso de las vocales es perfecto. Tenemos I sostenidas, Os sostenidas, la O de rojo, la O de yo, trigo, rojo. Eso se lo deja a la soprano. La primera parte del poema es para actor, que la leía nuestro adorado José Antonio Alcaraz, que por cierto tuve que llevarle un poco la contraria, porque José Antonio nos decía que el mejor compositor era el muerto. O sea, el compositor que ya estaba muerto y que no podía ir a meter su cuchara en lo que estábamos haciendo. A eso se refería José Antonio. Entonces, teníamos a un compositor allí vivo. Le dije, José Antonio, ahí está Manuel. Sí, qué barbaridad. Pero Manuel no vino a echarnos a perder nuestra interpretación, muy por el contrario. Manuel estaba ahí con nosotros, apoyándonos y diciéndonos, sí, ve, está bien. Oye, Manuel, aquí en una cadencia, claro que puedes, adelante. Entonces fuimos disfrutando todas estas notas tenidas en las vocales que ustedes verán aquí. Todo esto lo fuimos disfrutando muchísimo. Y pues yo creo que es un gran privilegio y un gran honor haber tenido al compositor en la cabina de grabación, como lo tuvimos el maestro y yo. Y claro, con el maestro al frente de todo fluyó y todo fue una gran experiencia que hasta la fecha atesoro. Me atreví
a traer esa blusa que ven ustedes ahí. Cuando veo yo manantial de soles, como buena mujer cantante, ¿y qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner con esta obra y con esa música? Y que me encuentro esto. No sé si ustedes lo vean así, pero yo en su momento lo vi como los rayos de sol. Para mí eran rayos de sol y rayos de plata que estaban ahí en ese manantial, brotando de mi corazón, de mi voz, de mi afinidad con el autor, de mi admiración por el autor. Entonces me la puse, jamás la he vuelto a usar, porque esa blusa es manantial de soles para mí, además de la grabación que posteriormente tuve el gusto y el honor de que me dirigiera mi gran maestro de toda la vida, el maestro Sergio Cárdenas, y quedó allí. Cuando Susi me dijo, pues vamos a hacer este conversatorio, pensé, ¿no? Hay objetos que van a estar ahí, pues para siempre mientras lo resista la tela, va a estar allí cuidado y recordándome que tuve el gran privilegio de estrenar esta obra con el autor en la cabina, con una maravillosa dirección como fue la del maestro Sergio Cárdenas, y finalmente, y no menos, con José Antonio Alcaraz como la voz que leyó algunas partes del poema. Entonces, además de esto, recuerdo muchas reuniones que me hicieron el favor de convidarme. Con ellos conocí yo a muchos compositores, jóvenes, ya no tan jóvenes, vacas sagradas, principiantes, en su casa que siempre estuvo abierta para todos, para instrumentistas, cantantes, para todo el mundo. Eso lo recuerdo con un gran afecto, y espero que este precursor, este hombre que puso a México tan en alto, tan en grandes alturas como lo hizo él en el mundo entero, se le siga apoyando, se le siga considerando. Sigamos con él, nos iremos los que lo recordamos, los que lo vivimos con él, pero que sigan las nuevas generaciones reconociendo y dándose cuenta del gran hombre que fue Manuel Enríquez. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Pues bueno, en esta mesa, como se dan cuenta, no están solo los talentosos músicos y grandes amigos, pero testigos vivientes de la convivencia y experiencias en el mundo de la música con Manuel Enríquez, no solo a nivel profesional, sino de amistad, lúdicos, de conversaciones y de tenerlo siempre en casa. Y Manuel siempre preocupado, sobre todo durante los festivales o el Festival Internacional de Música Nueva, llevar a estos compositores extranjeros, intérpretes extranjeros, llevarlos para que hubiera un reencuentro con los músicos mexicanos, con los intérpretes mexicanos, que se conocieran, que intercambiaran ideas y proyectos. Y ahora me permito pasar a presentar a alguien que no necesita mucha presentación, pues obviamente ha estado reconocido muy recientemente al doctor Sergio Cárdenas, Premio Nacional de Artes en el 2021, quien es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, del Comité Editorial del periódico de poesía El Poema
Seminal, miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de Música de México, presidente de Música de Concierto de México, profesor de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM. Sergio Cárdenas se gradúa de Dirección de Orquesta en la Universidad de Música del Mozarteum de Salzburgo, en Austria, y continúa su preparación con cursos de perfeccionamiento en dirección orquestal impartidos por Herbert von Karajan, Vítor Robitsky y Sergio Celibidache. Ha sido director de orquesta titular de la Orquesta Sinfónica del Mozarteum, de la Orquesta Sinfónica de Hof en Alemania, de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Querétaro de México y la Orquesta Sinfónica del Cairo en Egipto. Como director huésped ha participado con la Philharmonia Orchestra de Londres, las Orquestas Filarmónica de Múnich y Stuttgart en Alemania, las Orquestas Sinfónicas de Radio en Leipzig, de Cracovia y Katowice, la Orquesta de Cámara de Lituania, el Coro Bach de Münchberg en Alemania, el Coro Cantate Domino de Bélgica y el Coro Convivium Musicum en México. En 1979, el maestro Cárdenas fue nombrado director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional y en esta época funda y dirige los festivales de verano de Aguascalientes y los festivales de primavera de Oaxaca. Y por último, pero no menos importante, mencionar que el maestro Cárdenas fue de los primeros directores de orquesta que decidió grabar la música de Manuel Enríquez y que junto con él y con otros solistas, como ya lo comentó la maestra Margarita Pruneda, hicieron los primeros discos compactos de música integral de Manuel Enríquez, con música de orquesta, música para orquesta y solista, y han sido unas ediciones muy limitadas que ojalá en algún momento se pudieran volver a reeditar, hacer una segunda versión, porque muchas están agotadas, y es también creo que un testimonio muy valioso, no solo del compositor, sino del director de orquesta, de los músicos, de los solistas, y que valdría la pena rescatar nuevamente y hacer una segunda edición de estas grabaciones. Bueno, sin más, paso la palabra al doctor Sergio Cárdenas. Muchas gracias, Susana. Quiero decir que, antes que nada, me siento tremendamente honrado de estar en esta mesa con personalidades tan importantes. La doctora Revueltas tiene absolutamente toda mi admiración y respeto. Es una personalidad de gran peso, gran importancia en nuestra historia cultural y artística del país, y específicamente también, desde luego, en el campo de la música. Y con Margarita, pues como ya lo mencionó ella misma, también hemos trabajado muchas veces juntos, no nada más con la obra de Manuel Enríquez. Hemos participado en obras de Haydn, de Mozart, de Beethoven, de Bach también, incluso en una obra mía. Total que tenemos ahí una trayectoria importante. Y con Susana pues me ha unido siempre, desde que estuve más cerca de Manuel Enríquez, pues una gran amistad, y yo admiro mucho y respeto el trabajo también creativo de Susana, es una excelente pintora. Pero quiero hacer aquí un énfasis específico de reconocimiento y agradecimiento a ese exitoso trabajo, a esas exitosas gestiones que ha hecho Susana para lograr estas jornadas de homenaje a ese gran compositor Manuel Enríquez. Se dice fácil, pero es un trabajo titánico, sobre todo cuando uno tiene que ver con la burocracia de la cultura de México, que es algo que nunca he entendido por qué es tan complicada, por qué pone tantos peros y tantos obstáculos. Pero la doctora no se amilanó, siguió su camino, y eso me da una enorme alegría, por lo cual pues yo presento mis respetos y mi felicitación, Susana, por este gran esfuerzo. Yo creo que es un esfuerzo gigantesco y que ojalá sea un ejemplo para también continuar los apoyos en estos terrenos de la difusión, de la promoción de nuestra música, y que este ejercicio de esta época, con estas jornadas en ocasión del 30º aniversario luctuoso de Manuel Enríquez, sea un preámbulo maravilloso para el ejercicio del centenario de su nacimiento, que celebraremos o recordaremos en 2 años.
el 17 de junio de 2026. De hecho, anoche le comentaba yo a ella que no sé cuántos de ustedes tuvieron la posibilidad de estar presentes en el grandiosísimo concierto de anoche del Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes. Es un hito histórico en este país que un cuarteto presente obras con un altísimo nivel de ejecución, con una gran maestría en su manera de tocar estas piezas tan complicadas y hacerlas sentir fáciles. O sea, obras que son los cuartetos 2, 3 y 4 absolutamente aleatorios, o sea, muy complicados por la notación gráfica, la manera de escribirlos, y en ningún momento, al menos yo, tuve la sensación de que se trataba de obras, vamos a decir, difíciles de escuchar o de digerir auditivamente. Sí es un escándalo, desde luego, aprovecho para comentar esto un poco en paréntesis, en que yo no haya visto ahí pues a los maestros de composición en general de esta ciudad, a los maestros de instrumentos de cuerda, a los estudiantes de instrumentos de cuerda o integrantes de otros cuartetos profesionales que están aquí en México, de los muy pocos que hay. Yo digo, es un escándalo que eso suceda. Cuando se presenta esta oportunidad única, histórica, es un hito total con esa presentación, ese concierto, y nadie lo aprovecha, ni siquiera siendo de entrada gratuita. Bueno, ojalá y esto se pueda remediar. Pero yo tuve un primer contacto, una primera relación con Manuel Enríquez allá por junio de 1973. Estaba yo en México, había concluido mis estudios en Princeton, vine a México en el mes de junio, después me seguí a Brasil y de ahí ya a Salzburgo, Austria. Pero aquí en México había tenido la posibilidad de presentarme como cantante, aunque ustedes no lo crean. Yo había estudiado una licenciatura en canto en Princeton y había cantado allá unas cantatas maravillosas de Georg Philipp Telemann para barítono, violín y continuo, o sea, violonchelo y clavecín o contrabajo. Y pues entonces se dio la oportunidad de presentar esas cantatas aquí en México y ya mis amigos me apoyaron, consiguieron la sala Chopin y ahí me presenté como cantante de 3 cantatas de Telemann. Los músicos que tocaban ahí estaban esa semana, no sé si como extras o ya eran integrantes de la Sinfónica Nacional, que me invitaron a que asistiera al concierto de esa semana de la Sinfónica Nacional. Y a mí me dio mucho gusto, fue de las primeras veces que escuché yo la Sinfónica Nacional, y me consiguieron unos boletos de cortesía, creo que la fila 3 o 4, ahí en Luneta de Bellas Artes, y para mi sorpresa, en la fila atrás de mí estaba el maestro Manuel Enríquez, y si no mal recuerdo iba acompañado, estaba con Joaquín Gutiérrez Heras, no estoy muy seguro de eso ahorita, pero lo que sí no se me olvidaba nunca, es que la primera obra fue Sones de Mariachi, de Blas Galindo, y que pues no fue, dijéramos, una cosa muy afortunada en la manera en que se expuso, y terminando la pieza, era un director huésped estadounidense, y terminando la pieza, dice Manuel, que estaba aquí atrás de mí, como que para que todos los que estábamos ahí alrededor lo oyéramos, dice, eso es lo que pasa cuando se invita a gente que no conoce nada de nuestra música. Y yo me quedé así, bueno, pues alguien se puede atrever a decir esas cosas, será porque conoce mucho, como efectivamente así era el caso. Me volví a encontrar con Manuel un par de años después, pero ya en Viena. En Viena por aquel entonces estaba un embajador de México, que era un gran amante de la música, y que por lo general en sus puestos, que tuvo varios en la administración pública, siempre en ocasiones del aniversario de independencia o de fin de año, organizaba algo para que la música mexicana contemporánea se tocara. Y en esa ocasión, creo que fue el año 74, 75, no recuerdo, con motivo de la independencia de México, organizó un concierto en el Conservatorio de Música de Viena para conmemorar la independencia, pero no con mariachi, ni con danzones, ni cosas por el estilo, sino que invitó a Manuel Enríquez para que fuera a tocar un recital de violín
con sonidos electrónicos, o sea, la vanguardia total, ¿eh? Y eso era lo que este maravilloso embajador, Jorge Eduardo Navarrete, propiciaba todo el tiempo. Cuando estuvo en Relaciones, invitó a guitarristas para que grabaran discos de música mexicana contemporánea, y así sucesivamente. Cuando fue secretario de Relaciones, secretario de Energía, etcétera, siempre está organizando esta promoción de la música contemporánea de México. Brincos diéramos porque eso siguiera vigente hoy en día, ya es algo muy remoto. Pero la relación con Manuel Enríquez allá en Viena se empezó a afianzar un poco más, y curiosamente mi participación, porque tuve una participación en aquel concierto, mi participación fue que Manuel requería que en el escenario en ciertos momentos se apagara y se prendiera la luz, entonces a mí me mandó de electricista para que yo bajara o subiera el switch ahí de la luz del escenario, y total que estuve metido ahí en la escena junto con Manuel, y después pues fuimos a cenar, creo que a casa del embajador, no recuerdo. Quien había propiciado este encuentro había sido el gran amigo, muy excelente director, lamentablemente ya fallecido, Fernando Ávila Navarro, que a la sazón era el agregado cultural de México en Viena, y pues por lo tanto se identificaba con estas posturas de su jefe, el embajador Jorge Eduardo Navarrete. La relación con Manuel prosiguió, y siempre he considerado, como justamente se menciona en el título de este conversatorio, el precursor, en el sentido de que el precursor es el que va adelante, ¿eh? Él va adelante de aquello que se está moviendo, y por lo tanto en ese contexto el que va adelante incluso ya metafóricamente de su época. Y muchos dicen que precursor también es sinónimo de pionero, y creo que no están equivocados. Pionero es lo mismo, el pionero es el que irrumpe en una nueva dirección, el que toma derroteros diferentes a los que se han seguido hasta ese momento, y hace lo necesario para que esa nueva dirección se propicie. Y Manuel ha sido, en su aportación a la cultura nacional, y yo diría que incluso universal, quien justamente puede recibir esos calificativos como precursor, como pionero. Funda el Foro Internacional de Música Contemporánea, yo participé ahí en algunas ocasiones, y de hecho mi primera participación ahí fue por invitación específica y personal de él. También participamos con la Sinfónica Nacional en aquellos años, cuando empezó el foro. Él fue el fundador de esta promotora de compositores mexicanos, allá por el año de 1987, que se llama Música de Concierto de México, en donde yo tengo el honor de ser presidente. Y pues han sido muchas las cosas que me han ligado con Manuel. Manuel apoyó también desde esta perspectiva, siendo el director de Música de Bellas Artes, la grabación de discos de música mexicana. Y yo tuve la oportunidad de grabar algunos discos. 3 discos he dedicado a la obra de Manuel Enríquez, y si no mal recuerdo, he dirigido alrededor de 46 obras de él. He dirigido más obras de él que de cualquier otro compositor, incluso de los grandes clásicos. Pero aquí es una cosa interesante el mencionar las diferentes facetas, la diferente riqueza que tiene la aportación de Manuel Enríquez, porque muchos pensarían que es un compositor, como lo he oído de otras gentes, que nada más escribe ruiditos, ¿no? O ruidotes según el caso. Pero no es eso, lo comprobamos anoche en el grandioso concierto de los del Cuarteto de Bellas Artes. O sea, a partir de una escritura aleatórica, hacer música, es decir, tiene el ejecutante, el expositor, el reto de crear, de completar la obra creativa del compositor en base o con base a la propuesta que el compositor le ha hecho. Pero hay una faceta que se conoce poco de Manuel. Digo, se conoce poco en ese contexto como el gran compositor que lo fue, y es su increíble pasión por la música mexicana. O sea, en eso era inquebrantable. No había manera de sacarlo de esa línea de absoluto respeto, admiración, devoción a la música mexicana en todas sus manifestaciones, porque tampoco imponía criterios dogmáticos, dijéramos, en ese sentido. Una prueba de ello son los 36 grandiosísimos
arreglos o versiones orquestales que hizo de otros tantos títulos de la música popular mexicana. Son los mejores que yo conozco en toda mi vida, de muchas obras como los valses Dios nunca muere, Olímpica, etcétera. Son orquestaciones que están a la altura de las mejores orquestaciones de las obras de Johann Strauss, por ejemplo, en ese caso, o de una canción como Guadalajara, tan brillante, tan exitosa, y que Manuel, con su tremendo oficio, que ese es otro aspecto, el oficio de la composición, viste esas canciones con una suntuosidad absolutamente irresistible. Margarita hablaba del asunto de que esta pieza de Manantial de Soles es totalmente cantable. Y eso, cuando ella se refiere a eso, es cuando yo también me refiero al dominio perfecto, absoluto que tenía Manuel de la escritura orquestal. De muchas partituras, prácticamente casi todas las partituras de los compositores contemporáneos del siglo XX en México, el que mejor ha logrado la escritura precisa, absolutamente precisa de lo que pretenden sus obras, es Manuel. Ya sea en la percusión, ya sea en las cuerdas, en los alientos, en fin, es un dominio absoluto del oficio como compositor. Y eso es algo que también estamos en deuda con él. Yo considero que en ese contexto, hacer este homenaje a Manuel Enríquez, cuya amistad me honró muchísimo, y tuve, como dije, ese privilegio de dirigir muchas obras de él, incluso de grabar 3 discos de diferentes combinaciones orquestales. Considero que es un éxito total, un logro, que este ciclo de eventos, conferencias, conciertos en homenaje a esta producción, a este legado tan apabullante de Manuel Enríquez, se haya hecho, se esté haciendo, y que debemos realmente agradecer no nada más los apoyos del Centro Nacional de las Artes y de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, de la Sociedad de Autores y Compositores de México, sino sobre todo a la iniciativa tan vehemente, tan comprometida, tan entregada de la doctora Susana Enríquez, que han hecho posible esto. Agradezco mucho esta invitación, la presencia de todos ustedes y el honor de estar en compañía de estas maravillosas personas importantes en la cultura nacional. Gracias, Sergio. Gracias. Bueno, pues después de escucharlos, compartir sus experiencias y todo esto en torno a la vida y obra de Manuel Enríquez, no sé si alguien del público quisiera hacer algún comentario, una pregunta, o preguntarle a alguno de los maestros aquí presentes, del doctor, la maestra o la doctora Revueltas, preguntar algo. Este momento lo abrimos para ustedes, para que participen si gustan o puedan hacer. Ok, sí. Si nos pudieran hablar del repertorio del maestro Enríquez, cuántas obras, qué tipo de obras, eso. ¿Quieres decirlo tú? Bueno, yo les puedo decir que su catálogo tiene más de 150 obras en todas las combinaciones. Hay obras para orquesta y solista, obras de cámara, obras de música electroacústica, música para cine, música para multimedia. Y no sé si el maestro Cárdenas quiere agregar algo más, que conoce como presidente de la Sociedad de Música de Concierto. Pues sí, a mí de las cosas que más me gustan en este caso del legado de Manuel Enríquez, como dije, es que son obras perfectamente escritas desde lo técnico, con ese dominio oficio, y de una amplísima variedad de combinaciones. Es decir, en cuestión de música de cámara también hay obras solistas u obras para 2 solistas. Son muy famosos sus dípticos, el díptico para flauta y piano, el díptico para percusión y cuerdas, obras tan maravillosas como el poema para violonchelo y orquesta de cuerdas, de una expresividad arrebatadora realmente, y obras otras de gran dimensión dramática. Recuerdo que bueno, yo estuve, y Manuel estuvo presente para mi fortuna en el estreno mundial de su cantata poderosísima Visión de los Vencidos,
sobre los textos de los cantares mexicanos que en su momento tradujo Ángel María Garibay, que luego publicó Miguel León Portilla. Y es una cantata muy poderosa para coro mixto con mezzosoprano y barítono solistas y orquesta. La estrené en Querétaro con la Filarmónica en el 93. Estaba, como dije, para mi fortuna, para nuestra fortuna, Manuel presente. Y no se volvió a presentar hasta el 2009 en la sala Nezahualcóyotl con la Sinfónica de la Facultad de Música del UNAM. Y es parte del desastre pues que existe en ese país de que la música mexicana no se toca. Así como esta cantata que ha tenido creo que 3 presentaciones públicas, que fue compuesta por encargo de la comisión del quinto centenario de la llegada de los españoles al continente americano, y que es una de las obras más poderosas de todo el repertorio, y no lo digo en detrimento de ninguna otra obra más, que tenga en su historia 3 presentaciones públicas es un escándalo nacional. Y así podemos recurrir a otras, ¿no? O sea, la Cuarta Sinfonía de Huiza, por mencionar otra, que es una sinfonía grandiosa también, de lo mejor que hay, desde que se estrenó en el 73, si no mal recuerdo, a la fecha no lleva más de 50 presentaciones. Y yo creo que eso es un alarde de la pobreza cultural en la que estamos inmersos, y en donde todos los músicos de una u otra manera somos corresponsables, porque no nos metemos a ese repertorio, ¿no? Y yo creo que ese repertorio que nos ha dejado en este caso Manuel Enríquez es un repertorio que efectivamente tiene muchos retos, porque uno de los retos es que en nuestras escuelas de música no nos enseñan a tocar esa música. O sea, no salimos de la escala en do mayor y a veces ni siquiera afinada, ¿no? Digo, un poco exagerando el asunto, ¿no? Pero aquí lo que voy es que esta música tiene otra forma de escritura porque rompe en otras direcciones, o sea, es pionera en ese sentido, y nadie nos enseña a tocar eso. Yo lo aprendí sobre la marcha y tengo para mi satisfacción que la primera obra que yo dirigí, cuando tuve mi primera participación como director huésped entonces de la Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, fue la obra Sie liebet de Manuel Enríquez, que es una obra también tremendamente aleatoria, quiero decir, como le quieras hacer, es un poco el texto de una obra de teatro también de Shakespeare. Pero recuerdo muy bien que en aquella ocasión un comentario que me halagó mucho, me emocionó mucho, es que tocaba en la orquesta el compositor mexicano Armando Lavalle, violista. Tiene unas canciones preciosas, creo que usted las conoce, Margarita, ¿no? Sí, son muy bonitas. Pero un compositor, vamos a decir, muy clásico, ¿no? Y terminó el concierto, me fue a felicitar y me dice: oye, maestro, hiciste que esta música sonara cálida, cercana. Y yo creo que eso tiene la música de Enríquez, hay que saberla tocar, ¿no? En ese sentido. Sí, otra pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo tengo 2 preguntas, una para todos y otra específicamente para la doctora Susana. Cuando tuve la fortuna de conocer al maestro Enríquez, me dijo: tú vas a cantar mi siguiente ópera, o mi ópera. No lo recuerdo con mucha certeza. Malitzin o Malinche. Yo quisiera saber si la terminó el maestro o si falleció antes de concluirla. Esa es una. Y la segunda es que me gustaría, los que no tuvimos la fortuna de ser tan cercanos al maestro, conocer un poco cómo era un día en la vida del maestro Enríquez, porque fue evidentemente violinista, compositor, difusor de la música mexicana, fue gestor. Entonces, ¿cómo dividía su tiempo prácticamente cada día? Muy buena pregunta, pero justamente algo así me preguntaron recientemente. Bueno, cómo lo hacía era muy sistemáticamente, muy ordenado y con mucha precisión, porque él siempre decía que el día tenía solo 24 horas
y había que usarlas todas. No se podía desperdiciar el tiempo en dormir. Entonces él dormía 4 horas, 5 horas máximo, y se levantaba muy temprano al baño. A las 8 de la mañana era el desayuno. Sus horarios tenían que ser muy precisos, porque él salía a las 8:30 y llegaba a la oficina a las 9, cuando estaba como servidor público, director del CENIDIM o de música, y a veces llegaba antes que los empleados, lo cual le molestaba mucho. Decía, el horario es a las 9, y todos van llegando 9:15, 9:30, 10 de la mañana. ¿Qué es eso? Entonces, él llegaba a las 9 de la mañana, o sea, desayuno 8 de la mañana, salir de casa 8:30. Esos tiempos estamos hablando de hace 40 años, cuando el tráfico no era como lo que es hoy, y hacía justo 20 o 15 minutos de Coyoacán a la Torre Latinoamericana, por ejemplo, o a la Colonia Juárez. 9 de la mañana, oficina, trabajar, 3 de la tarde, comida 3:30, 15 minutos o 10 minutos de siesta y a trabajar, ya sea en composición o estudiar su violín o estar programando conciertos o haciendo programas. Él era miembro del grupo de asesores para la pedagogía musical de la Escuela Superior, o los nuevos programas de música de la Escuela Superior. Y entonces tenía que trabajar en eso. Después de trabajar 2 horas, a las 7, un café expreso con unas nueces, seguir trabajando. Después una merienda ligera, 9, 9:30. Eso es en casa. Cuando había conciertos había que salir, pero el horario de comidas era como muy preciso: desayuno, comida, horarios de trabajo. El teléfono no podía sonar porque lo interrumpía. En casa el teléfono estaba prohibido. Y no dormía. Y cuando componía una obra, Manuel Enríquez tenía una manera particular de componer. Él nunca usó el piano, no necesitaba de piano para componer. Él todo lo tenía en la cabeza. Pensaba la obra, la pensaba, y de repente llegaba al escritorio con su papel pautado y parecía que alguien le estaba dictando. Y escribía. Si allá está la obra. Él no tocaba piano o el violín, nada para saber cómo iba a sonar la obra. Manuel tenía oído absoluto y tenía una gran disciplina para administrar su tiempo, justamente porque tenía que hacer muchas cosas. Y también, el ser violinista, ser promotor, ser funcionario o servidor público, compositor, organizar conciertos, administrar presupuestos, eso es tiempo. Y tiempo es lo más valioso que cada uno de nosotros tenemos. Y Manuel se lo dio a la cultura y la música mexicana. Dio su tiempo, porque él pudo haber estado componiendo música, viajando en Europa, tocando el violín, haberse quedado en Europa cuando fue embajador cultural. Pero como dijo el maestro Sergio Cárdenas, y estoy de acuerdo con él, Manuel amaba México y la cultura mexicana. Para él, la cultura de México era su amor, y la música mexicana. Entonces, en lugar de quedarse en Europa, quiso regresar a México para traer toda esa experiencia que él tenía. Cuando él viene de París a México, viene de haber estado trabajando en el Instituto de Investigación Musical de París, el IRCAM, y regresa a México a hacerse cargo del Centro Nacional de Investigaciones Musicales y hacer del CENIDIM lo que ahora es el CENIDIM. Pueden decir que no es el fundador, pero el CENIDIM es lo que es por lo que él aportó, y el CENIDIM actual es lo que Manuel Enríquez fundó. Entonces él regresa a dar su tiempo a ser servidor público y enfrentarse a todos los problemas burocráticos que hay en un puesto como cualquiera en el gobierno. En lugar de regresar a su casa, componer más música, seguir viajando en Europa, tocando su violín, él se dedica a apoyar, a promover, a difundir no solo la música mexicana hacia afuera y la música de afuera hacia adentro, para que la gente, los estudiantes mexicanos, los jóvenes compositores, tengan una visión más amplia de lo que está pasando, que la música mexicana se enriquezca. Y además, él siempre dijo, la música mexicana es tan buena o mejor que la de Stockhausen o la de Ligeti o la de
Lutoslavski, la música mexicana puede competir a cualquier nivel y muchas veces mejor que algunos compositores europeos. Pero bueno, volviendo a la pregunta, era un gran administrador, no solo de administración, sino de su propio tiempo. Sabía cómo repartir su tiempo y era muy disciplinado, dormía muy poco y pues dio su vida a la música mexicana. Ahora, respecto a la ópera Malinche, tal vez fue una idea. Él traía en la cabeza la idea de una ópera y él había pensado que un personaje muy importante o muy interesante para él podría ser la Malinche. Sin embargo, eso fue solo un proyecto. Él en su cabeza quizá tuvo algunas ideas, algunas cosas. Como digo, él componía en su cabeza. Y cuando lo pasaba al papel es porque ya estaba terminada. Él también hablaba de un concierto para trompeta que le prometió a un trompetista en Estados Unidos, en Los Ángeles. En los archivos de sus partituras y todo eso no encontré nada. No, o sea, no apareció nada. Creo que se lo había comentado también al maestro Sergio Cárdenas de ese concierto para trompeta. En su archivo no apareció nada. Pero lo que sí iba a componer, tenía ya el libreto y estuvo trabajando junto con el dramaturgo Guillermo Schmidhuber, fue sobre una ópera que se llama, bueno, él lo iba a titular La visión de los no, espérame. No, La encrucijada, perdón. La obra de Guillermo Schmidhuber es La encrucijada. Y era como iba a ser su ópera, donde son 5 personajes solamente. Una mujer que es María, pero que va por diferentes edades, la María joven, la María de la edad madura, la María vieja, un personaje masculino y la muerte. Es la cantante, iba a ser 5 personajes. ¿Esto cómo nace, esta idea? Cuando yo me caso con Manuel Enríquez, yo era estudiante de música. Y me pasó lo que dice Margarita. Cuando yo me caso dije, ¿cómo voy a seguir estudiando música con este señor, con este maestro, con oído absoluto? Cuando ella estaba estudiando la flauta en la casa, me decía, muy alto, muy bajo, fuera, no. O si estaba en el piano, esa no es la nota, te equivocaste. Entonces yo ya no podía, no podía. Cuando me dijo, bueno, sí, sigue con la música. Yo dije, no, con este señor, con este maestro, es un señorón, no, yo no. Y entonces nos fuimos a Alemania por 6 meses, estuvimos en Berlín, donde él obtuvo una beca y una comisión para escribir 2 obras en Alemania. Regresamos y yo no sabía qué hacer porque sí me interesaba la música, pero dije, casada con este hombre, no puedo. Y como no sabía, me fui un año a la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces hice un año de drama, literatura y teatro dramático. Entonces ahí empecé a participar. Lo que yo quería hacer era teatro realmente. Y estuve haciendo el curso. Y bueno, hice algunas obras de estudiante ahí durante un año. Y justamente surgió un momento en que con el maestro Ruelas, Enrique Ruelas, que fue uno de mis maestros, se empezó a poner una obra para un fin de curso y era una obra de un dramaturgo mexicano contemporáneo y fue Guillermo Schmidhuber. Entonces yo hice el papel de María, de la María joven, y bueno, pues Manuel estuvo ahí, conoció la historia, le gustó y dijo, voy a escribir esta ópera. Y habló con el maestro Schmidhuber, empezaron a trabajar juntos y lo que está hecho es el libreto. Y Manuel hizo anotaciones, hizo notas, hizo bocetos, que yo los vi cuando los estaba haciendo porque comentábamos y me preguntaba y hablábamos. Sin embargo, cuando él fallece y empiezo yo a empacar su música, sus archivos para traerlo aquí a la Biblioteca de las Artes, no aparecieron. Pero Manuel tenía otra cosa y es una de las enseñanzas que siempre me decía, o su enseñanza era, hay que aprender a tirar. Hay que aprender a tirar. Entonces yo lo veía que hacía notas, pero si después al día siguiente no estaba convencido, los rompía y los tiraba. Y cuando yo empecé, bueno, después de teatro dije, no, esto no funciona, y entré a la escuela a lo que soy la Facultad de Artes Plásticas,
y obtuve la licenciatura en artes visuales y luego una maestría. Y siempre me decía, porque uno se enamora de todo lo que uno hace. Entonces, como pintora, ¡ay, qué bonito me quedó! Y él decía, no, eso no está bien. Hay que aprender a tirar. ¿Y qué hago? Ok, haz otro. Entonces, yo creo que en sus bocetos de ópera, eso fue lo que pasó. Que él no estaba totalmente convencido. Él la seguía pensando, estaba con ese proyecto, que de hecho lo habló con el maestro Smith Hoover. Pero no hay notas, lo único que está es el libreto y se va a llamar La Encrucijada, justamente. Pero no hay ninguna ópera de Manuel, desafortunadamente. Yo creo que la obra más relevante para vos es la obra de la que hablaba el maestro Sergio Cárdenas, la cantata, pero fue todo. Gracias. De nada. Perdón, ¿tenemos tiempo para otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Sí? Me quedó la sensación de que la doctora Revueltas no concluyó, entonces no sé si es así. Que tiene la sensación de que tú no terminaste, que te quieres comentar algo más. No, sí, no, es que pensaba en otros sistemas nada más. No, miren, la verdad es que cuando oigo de tiempo, pienso que tal vez ustedes se queden con la idea de una gente así, pero la verdad es que mi recuerdo de él es que podíamos hablar, discutir, claro. fiestear, muchas fiestas. Si yo tuviera que sacar todas las fotos de las fiestas, eran siempre. Una de las últimas fue cuando vino aquel contrabajista que llevó a la casa hasta el contrabajo porque no quería que se le perdiera, y a Piero Bellucci y todo. Bertram Tudensky. Sí, la verdad es que tenía también una vena de alegría, no era así porque yo pienso, van a pensar que era así. No. Ahora, lo de la música sí lo entiendo porque lo conozco, ese estilo. No, mira, desafinas, que todos, realmente hasta los de la segunda generación, mi hijo que estudiaba un poco de piano dijo, no, que voy a estudiar yo piano con familia de estas, no, y sí, desafinas, es la, no, eso, pero era un hombre muy vital también, claro, muy alegre, que le brillaban los ojitos. Y todo, se vestía para escandalizarnos a veces, y todo, y con alegría y entusiasmo, no le importaba que fuera un color rojo, así discordante, suéteres rojos, salía y calcetines de veras era muy vital, muy entusiasta. Bueno, me acuerdo que en la ciudad, allá en el departamento de música, ¿cómo se llama? De la UNAM, en la discoteca. La sala de Netzahualcóyotl. Sí, Abelardo Villegas y él pensaron en una serie de programas en que ciencia y música, y fueron una serie de programas muy importantes. Entonces, sí, yo por eso decía eso del precursor, porque en esto, en música, en ciencias y todo, pero al mismo tiempo era muy alegre. Claro. Yo me divertía mucho con él. Bueno, sí. Pero eso sí, un día ya muerto él, que fui a la casa y que me quedé a dormir, yo pensaba que se iba a aparecer, porque toda la casa es Manuel. Era Manuel. Y entonces comimos, cenamos como si hubiera estado Manuel. Tenía yo los retratos de Manuel. Me tocó dormir ahí en el estudio, que era el tiempo ahí con todas para protegerse de los sonidos. Y entonces yo dije, ay, se me va a aparecer. Pero no me dio miedo, sino que me dio alegría. Ojalá y se me apareciera. Sí, era excepcional. Era la vida misma. Sí. Y por eso también, cómo lo sentimos cuando se acabó. Pero no se acaba. No, sigue aquí. Lo estamos viendo. Aquí estamos nosotros. Muy platicadores y todo ello. No, sí, podría estar acabando con anécdotas y anécdotas,
porque posadas, no posadas, Bueno, 15 de septiembre, 15 de septiembre, que pero hasta también actuábamos. hay una serie, hay una gran cantidad de fotografías de cenas y reuniones en mi casa con Manuel, en Coyoacán y antes de Coyoacán, en Churubusco, en muchos lugares, todo donde estuvimos hay fotos de fiestas. José Antonio Ahí estamos Alcaraz en una sentado de en el esas. suelo, el maestro Mario Lavista, Eugenia, Abelardo, fiestas, o sea, cenas, y él siempre risueño. Era un alma feliz, era una gente feliz, llena de vitalidad, una gran energía, muy disciplinado, pero un hombre feliz. Y yo creo que eso para mí, por esta diferencia de edades nunca se notó, porque era un hombre que me hacía reír, que me hacía muchas bromas, que siempre estaba de buen humor. Y bueno, la anécdota de que como yo era muy joven y siempre cuando después de los conciertos me decían, qué bonito toca su papá, señorita, la felicito. No es mi papá, es mi esposo. O le decían a él, ay maestro, qué guapa está su hija. No es mi hija, es mi mamá. Y se reía, o sea, eso a él nunca le afectó, ni a mí me afectó, y nos reíamos. Un día en España lo confundieron con Octavio Paz y llegan en el restaurante, maestro, ¿me da su autógrafo? Y se les queda viendo y dice, pero, ¿por qué? Es que ya lo reconocimos. Ah, ¿ustedes saben quién soy yo? Sí, maestro. Dice, es que ya leímos su último libro. Dice, no, yo soy Manuel Enríquez, el compositor. ¿Quién? Manuel Enríquez. Y le digo, es un compositor muy famoso, así igual de famoso que el maestro Octavio Paz. Bueno, entonces también nos da su autógrafo. Sí, cómo no, les doy su autógrafo. Era un alma, como dicen, un happy soul, un alma feliz, un hombre muy vital, lleno de vida, que unas horas antes de morirse, él no creía que se iba a morir. Él dice, bueno, ya salgo del hospital mañana, la próxima semana es el foro. Y bueno, una última anécdota, que ojalá, creo que Fernando Lozano todavía vive y ojalá que sería bueno que alguien lo entrevistara y le preguntara sobre esto. Fernando Lozano lo fue a visitar al hospital. Yo no estaba ahí porque Manuel me había mandado que fuera yo a la casa a traer su carpeta del Festival de Música Nueva que empezaba la siguiente semana porque él quería hablar con el administrador. Yo me fui a la casa y en ese intervalo llegó el maestro Fernando Lozano, que supo que estaba enfermo. Y le dijo, oye, Manuel, ¿cómo? Manuel me lo comentó cuando yo regresé, me dijo, vino Fernando, ¿y qué te dijo? No, pues me dijo que qué pena que estoy en el hospital porque él quería encargarme una obra, porque van a hacer un concierto especial, no sé en dónde, y dice, ¿y sabes qué me dijo? Le digo, ¿una obra nueva? No, me dijo que si le hacía un arreglo para un danzón. ¿Un arreglo para un danzón? Sí, me dijo. Y le dije, ¿cuál danzón? Y me dijo, quiero que me hagas un arreglo para el danzón Lo que el viento a Juárez. Y Manuel le dijo, pero yo no sé cuál es ese danzón, no lo conozco. Dijo, bueno, yo te traigo aquí la hoja. Le llevaba ya la copia del danzón. Y le digo, ¿pero qué le dijiste? Le dije que el viernes se lo tengo listo porque salgo del hospital mañana. Unas horas más tarde murió. O sea, ese era Manuel Enríquez. Dijo, sí, te la tengo el viernes, Fernando, no hay problema. Digo, yo sé que Fernando Lozano todavía vive, sí. Sería bueno que alguien le hiciera una entrevista para comentarle eso, ¿no? Y también preguntarle cuándo Fernando Lozano es quien lo invita a que venga de París a México para... Fernando Lozano se lo dijo, quiero que vayas a México para que fundes un centro de música de investigación en la Ciudad de México. En fin, pero bueno, así era Manuel Enríquez. Unas horas antes de morir dijo... ¿para cuándo lo quieres? Pues es que ya me urge. Sí, te lo tengo el viernes. O sea, hubiera hecho el primer danzón antes que Arturo Márquez. Perdón, Arturo. Perdón, pero... sí. ¿Puedo decir dos cosas más? Claro que sí, adelante. Sí, quería contar que dentro de estas facetas tan generosas de Manuel Enríquez, está aquella en la que apoyaba mucho a los jóvenes compositores. De hecho, en el CENEDIM impulsó a muchos jóvenes con becas para que estudiaran composición. En el año de 1983, a principios de año, yo hablé con él y le comenté la idea que yo tenía de que en la temporada de otoño de la Sinfónica Nacional pudiéramos presentar
estrenos mundiales de jóvenes compositores. Y le pedí que me apoyara con eso, porque yo no conocía a muchos compositores mexicanos. Y en efecto, Manuel organizó un grupo, eran como 10 compositores, y de todos ellos, uno en cada programa se estrenó una obra durante esa temporada de otoño. La primera fue justo de Arturo Márquez, que yo dirigí el estreno mundial de su primera obra orquestal, allá en el año de 1983. Y se estrenaron otras obras ahí de Soto Millán, de Roberto Medina, en fin, Álvarez del Toro, ya ni me acuerdo los nombres, eran 10 obras diferentes. Eugenio Y eso fue Delgado, Roberto Medina. exactamente, sí. Eso fue una de las aportaciones emanadas de la generosidad de Manuel y de su interés por promover la música mexicana. Yo le había pedido que fueran todos compositores nacidos en 1950 o después de 1950, para que tuvieran, pues dijéramos, un aire de juventud, vamos a llamarlo así, estamos hablando del año 83, y así sucedió. Y otra historia que quiero contar, que tiene que ver con esta pieza maravillosa de Manantial de Soles. Programé en el que fue 10º aniversario del fallecimiento de Manuel, programé en el Cairo, cuando yo era titular de la Sinfónica del Cairo, esta obra, Manantial de Soles. Y había conocido por esos días a un egipcio, un profesor de literatura en la Universidad del Cairo, que era amante total de la poesía de Octavio Paz. Y de hecho había traducido ya muchos poemas de Octavio Paz al árabe, y me contacté con él y le pregunté si conocía este poema Eje, que es un poema altamente erótico, muy poderoso, muy metafórico, y le encantó el poema y realizó una traducción. La pieza de Enríquez prevé, o sea, es para orquesta, soprano y declamador, como ya lo explicó Margarita, prevé que hay partes del poema que están a cargo de la soprano y otras partes que están a cargo del declamador. No, muy bien estructurada la pieza. El día del ensayo general, cuando ya pusimos juntas todas las fuerzas, pues llegó este amigo, literato egipcio, y leyó en el ensayo general la traducción al árabe del poema de Octavio Paz. Pues se armó un tremendo escándalo, porque en el intermedio del ensayo fueron a verme no los musulmanes de la orquesta, sino los coptos, o sea, los que dicen que son los primeros cristianos en la historia universal. Fueron a verme los coptos a la oficina, enojadísimos, protestando airadamente por ese poema, porque decían, si nosotros hacemos esa obra así en árabe esta noche, nos van a correr a todos aquí, porque ese lenguaje tan erótico, sexual y no sé cuántas cosas me inventaron ahí, aquí está totalmente prohibido, ¿no? Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser eso? Acabamos de tocar hace 2-3 semanas Carmina Burana, que está peor. ¿Ah? Dice, sí, pero Carmina Burana está en latín, así que nadie entiende. O sea, si usted la quiere tocar, hágala en español, pero no en árabe. Entonces, le hicimos en español. Bueno, yo de una cosa sí estoy muy a favor de usted, en la defensa y a favor de Manuel, de la música mexicana. Y es cierto ese menosprecio a lo propio. Sí. Se ponen en la entrada, en el primer, tocan un poquito, algo de mexicano. 5 minutos. 5 minutos, 7 minutos, y después nada. Yo recordaba, porque es que esta acción de romper con la tradición y pensar, me recuerdo algo que me contaba mi mamá, que era cuando Chávez y Revueltas ponían sus obras contemporáneas en el salón que era
en las calles del Salvador, ahí ensayaban, y que entonces los pataleaban, los chiflaban, y ellos rete contentos porque estaban impactando, es algo que los verdaderos creadores tienen y que va más adelante. Y fueron precursores, Chávez Revuelta, en su tiempo fueron precursores, y vendrán otros jóvenes y propondrán otras cosas. También. Y puede que nos cueste trabajo, pero lo que necesitamos antes que nada es amar lo propio. Exacto. Tenemos tal sentido de, ay, no, mejor aquello que es extranjero. Eso es terrible. Y la gente hasta ni aplaude o hace así. Ya, que venga Beethoven. Y claro, yo amo a Beethoven, pero oigan, también oigan a la música mexicana y todo. Pero también Beethoven sufría en su momento. También en su tiempo sufrió. ¿Se acuerdan cuando el pobre quiso romper con lo que hacía? Hizo sus últimos cuartetos, Pues cuando, que son maravillosos, pues cuando que es- le decían así muy a la alemana. Yo creo que ya el maestro. Sí, ya. Y el maestro. Y lo que quería el maestro es hacer otras cosas, nuevas cosas, porque así son los verdaderos creadores. No se repiten, cambian, procuran hacer adelante, adelante. Sí, en fin. Pues es famosa la anécdota aquella cuando se estrenó el cuarteto que ahora tiene el Opus 133 y que originalmente estaba ese movimiento que se conoce como la Gran Fuga, una obra grandiosa, extremadamente difícil, y que formó parte del cuarteto Opus 131. Después Beethoven la sacó y la puso como una obra aparte, esa Gran Fuga. Pero cuando se estrenó ese cuarteto y se empezó el movimiento, ese cuarto movimiento con la Gran Fuga, está tan complicado, porque no nada más es una cuestión intelectual, sino una cuestión de mucho drama, de mucho sufrimiento. La gente que estaba ahí se empezó a salir. Y termina la exposición de la Gran Fuga, el cuarto movimiento, estaba solo Beethoven en la sala. No había nadie más. Y el cuarteto, claro, en el escenario. Y dice uno, y hoy en día podemos concebir que Beethoven haya sido escuchado así, o sea, estamos en años luz de distancia, y ha habido casos aquí en México, en aquella época cuando Schoenberg empezó en Viena con todo su movimiento de la segunda escuela vienesa, los vieneses que habían anunciado una obra de Schoenberg o de Weber o de Alban Berg o cualquiera de ese círculo, o no llegaban al inicio del concierto cuando se tocaba la obra, o se salían cuando se tocaba la obra para regresar nada más cuando se tocaba Beethoven y Mozart y demás. Y pues yo creo que ahí hay ciertamente una psicología muy rara porque es no aceptar ni siquiera el reto de escuchar, y cuando menos que hay un morbo o curiosidad para escuchar esas piezas. Pero de anoche, insisto, con los 5 cuartetos que son obras maestras de cabo a rabo, sí es un escándalo que no haya estado atascado a reventar ese auditorio Blas Galindo como debería haber estado. En fin, es un reto que tenemos para este y para las futuras generaciones. Pues muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos su presencia y los invitamos esta tarde a las 5 en el Auditorio Blas Galindo, el último concierto de música de Manuel Enríquez con la Orquesta Nacional Preparatoria que dirige el maestro Luis Samuel Saloma, que ha titulado el maestro Saloma Recordando a un amigo, porque el maestro Saloma fue alumno de Manuel Enríquez, fue compañero, violinista en la Sinfónica Nacional por muchos años y grandes compañeros y amigos de toda la vida. Entonces el maestro Saloma hace su homenaje con la orquesta y vamos a escuchar otras obras de Manuel Enríquez a las 5 de la tarde. Ojalá que nos acompañen. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos su presencia y gracias a esta mesa que no podía estar mejor presentada con estas personalidades, grandes amigos, muy queridos y con los cuales pues ellos han sido parte de mi vida junto con Manuel y aquí siguen. Y nada más quiero terminar recordando una de las frases de Marguerite Yourcenar que dice, de alguna manera sigues vivo porque yo te sobrevivo. Muchísimas gracias.